Ahora analizaremos las ideas centrales de la teoría sociohistórica de Lev Vygotsky. Se explica el carácter social e histórico en los procesos psicológicos superiores, que se origina en la vida social, lo que se comparte con los otros. Desde esta perspectiva, el desarrollo se entiende como el proceso culturalmente organizado, en donde la mediación semiótica es propia del ser humano. Aunado a lo anterior, los procesos psicológicos pueden entenderse desde la perspectiva elemental y superiores. Su diferencia radica en la transición de lo genético a lo sociocultural. De este modo, las dos líneas de desarrollo, por una parte el desarrollo natural elemental y por el otro el desarrollo cultural y superior. En el natural están regulados por mecanismos biológicos. Por el otro lado, el desarrollo cultural permite el desarrollo humano, es la constitución de procesos superiores específicamente humanos. Menciona el desarrollo cultural del niño. Primeramente, este se da de manera social y después es interiorizado. Al ser interiorizado se relaciona con aspectos de la atención, memoria, formación de conceptos, razonamiento. El lenguaje funge como un elemento muy importante, además de ser ejemplo del paradigma de Vygotsky, el cual describe el proceso de internalización, siendo también un proceso psicológico superior. El tema de instrumentos de mediación e interiorización se centra en cómo los instrumentos, tanto físicos como psicológicos, medían la relación entre el individuo y su entorno, facilitando el aprendizaje y la comprensión. La actividad instrumental se considera una unidad de análisis clave, ya que permite observar cómo las herramientas influyen en la adquisición de conocimientos. Vygotsky, en su enfoque sobre el aprendizaje escolar, destaca la importancia del contexto social y cultural en el desarrollo cognitivo. También propone que el aprendizaje es un proceso social que se produce a través de la interacción con otros y con el uso de herramientas mediadoras. La interiorización, según Vygotsky, es el proceso mediante el cual los individuos incorporan conocimientos y habilidades a través de la mediación, transformando así su pensamiento y comportamiento. Los instrumentos de mediación e interiorización son herramientas que facilitan la comprensión y aprendizaje de contenidos, promoviendo un proceso reflexivo y crítico. Estos instrumentos pueden incluir materiales didácticos, tecnologías y metodologías que ayudan a los estudiantes y a los educadores a interactuar con el conocimiento de manera más efectiva. El texto aborda la mediación semiótica como una herramienta fundamental en el proceso de aprendizaje basada en las teorías de Vygotsky. Se destaca cómo el uso de signos y símbolos facilita la comprensión y la construcción de conocimiento. Vygotsky enfatiza la importancia de la interacción social en el aprendizaje, sugiriendo que el desarrollo cognitivo ocurre a través de la mediación de otros, especialmente en contextos escolares. Además, se menciona el dominio de sí, que implica la capacidad de autorregularización y autoconocimiento en el proceso educativo, crucial para un aprendizaje efectivo y significativo. El texto analiza cómo los instrumentos de mediación influyen en el aprendizaje escolar, basándose en las ideas de Vygotsky. Destaca la importancia de los contextos sociales, culturales en el desarrollo cognitivo y cómo estos contextos facilitan los procesos interpsicológicos. Vygotsky propone que el aprendizaje no ocurre en un vacío, sino que está mediado por interacciones sociales y culturales, lo que resalta la relevancia de la colaboración y el diálogo en el aula para promover el aprendizaje significativo. Los instrumentos de mediación, escenarios socioculturales y procesos interpsicológicos. Los escenarios socioculturales y los procesos interpsicológicos son conceptos fundamentales en la teoría sociocultural de Vygotsky. Estos términos se relacionan en cómo las personas interactúan en diferentes entornos sociales y cómo esas interacciones influyen en el desarrollo cognitivo y el aprendizaje. Esta teoría pone un fuerte énfasis en el papel del entorno social y cultural en el desarrollo cognitivo. El contexto sociocultural es la clave en el desarrollo del ser humano. La cultura, la sociedad y el entorno influyen en cómo las personas aprenden, piensan y se desarrollan cognitivamente. El aprendizaje no ocurre en aislamiento,
siempre está mediado por el entorno y por las interacciones con otras personas. El lenguaje y la interacción social juegan un papel central en la transmisión de conocimientos y la construcción de significados. El lenguaje, el pensamiento y la conciencia. Los signos producen una reestructuración, es decir, el uso de instrumentos mediadores reorganiza las funciones superiores y se producen cambios nuevamente, dando una nueva acción, es decir, se constituyen por los niveles superiores, que es la memoria y la atención. Es importante mencionar que la memoria se subdivide en la memoria natural y la memoria indirecta. Las relaciones entre el lenguaje y el pensamiento son modificadas por los siguientes aspectos: los aspectos históricos, sociales e institucionales. La interiorización implica la reconstrucción interior y la constitución de un proceso psicológico superior. Los procesos interpsicológicos son las interacciones que se producen entre individuos y que sirven como base para el desarrollo de funciones cognitivas. Según Vygotsky, el conocimiento y las habilidades comienzan como algo social y externo antes de ser internalizadas. El lenguaje es fundamental. Los niños internalizan las herramientas culturales y las formas de pensamiento. El lenguaje comienza como una herramienta externa, es decir, sirve para comunicarse, y con el tiempo se internaliza como pensamiento verbal, lo que permite a los niños razonar y planificar. Dicha teoría menciona que el aprendizaje es un proceso social que se desarrolla dentro de un contexto cultural, donde el lenguaje y la interacción con otros juegan un papel crucial. La transición del lenguaje social al lenguaje interior, el lenguaje egocéntrico. Dice la lectura que el lenguaje comienza a ser utilizado gradual y crecientemente, orientado en partes a sí mismo y operando como organizador y evaluador de la propia acción o de la resolución de situaciones problemáticas. La variación de la función del lenguaje no es un mero producto de la transformación de lo externo a lo interno, sino de un desarrollo de la nueva función en el nivel interpsicológico, que interpsicológico quiere decir que experimentamos las ideas primero en el contexto social para después convertirlas en intrapsicológico, que es cuando ya se interiorizan. La clave para la comprensión de la transformación sufrida por el lenguaje la otorga una modalidad particular a la que llaman el lenguaje egocéntrico. La función del lenguaje egocéntrico es la internalización, ya que con el tiempo este lenguaje se interioriza y se convierte en el pensamiento verbal, la base de las funciones cognitivas superiores. Vygotsky otorga al lenguaje egocéntrico un papel crucial en el desarrollo psicológico y en la regulación de la actividad. Para él, este lenguaje no era una mera etapa a superar, sino un puente entre el pensamiento y el lenguaje socializado. Vygotsky sostenía que el lenguaje egocéntrico evoluciona a lo largo del desarrollo infantil. Inicialmente predomina en la interacción social, pero gradualmente se vuelve más interno y menos audible. Este proceso de internalización es crucial para el desarrollo del pensamiento abstracto y la capacidad de resolver problemas de forma independiente. En el desarrollo de conceptos, Vygotsky reconoce tres grandes momentos o modalidades. La primera modalidad es el pensamiento sincrético, la segunda es el pensamiento en complejos y el tercero es el pensamiento conceptual. El pensamiento sincrético es en el que los niños relacionan objetos por características superficiales emocionales. El pensamiento complejo es donde los niños comienzan a agrupar objetos basados en relaciones más lógicas, pero aún no pueden formar conceptos abstractos. En el pensamiento de conceptos, los niños pueden formar conceptos abstractos y generalizarlos a nueva situación. Los procesos mentales inicialmente externos, como el diálogo con otros, se internalizan y se convierten en procesos internos del niño. Como dijimos que la interiorización es progresiva, es contingente. Esto quiere decir que puede suceder o no, por lo que su carácter completo o interrumpido es dependiente
de las características de las actividades sociales en las que se encuentra implicado el sujeto. Buenos días, yo les vengo a compartir acerca del pensamiento verbal, como lo menciona Vygotsky, que es la capacidad que se tiene de utilizar el lenguaje para expresarse, para comunicar pensamientos e ideas. Delimita varios planos desde un exterior hacia un interior. El exterior es el que se refiere a la forma en que se organizan los componentes que forman el lenguaje y esto permite una comunicación más efectiva. El plano semántico en este establece las relaciones entre las palabras y los conceptos, resalta la importancia de comprender cómo se desarrolla el lenguaje y cómo se puede mejorar. Nos habla del plano del lenguaje interior. Este se refiere a la forma en que pensamos y nos comunicamos con nosotros mismos, así como es el pensamiento verbal que ocurre dentro de la mente y tiene relación con el lenguaje egocéntrico del niño, el cual se dirige hacia uno mismo y ayuda a entender sus propios pensamientos. Así también el habla dialogada, que se define como una conversación interna entre las personas que comparten experiencias, conocimientos, que tienen ellos en común. Esto permite que se construya una comunicación y se entiendan mutuamente.